¿Ya está ahí el capataz? Yo, Inmaculada, me voy a poner... Ya te vemos. Exactamente, me voy a poner yo a su lado, no le voy a preguntar, pero se lo voy a poner para que se pueda oír todo lo que dice a su cuadrilla. No correr. Un poquito derecha atrás. ¿Vale? Está saliendo. Menos balanceo. Vemos los palos de selfie en cualquier sitio. Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo va por ahí, Ramón? ¿Cómo va por ahí? Miguel. Un poquito izquierda adelante. Un poquito izquierda atrás. Ya van avanzando. Recordamos que la imagen de Jesús el Pobre está llevada en andas por 42 nazarenos. Y bueno, tenemos que decir que a diferencia de los costaleros, que van siempre debajo del trono y que no se les ve, lo que tiene llevar las andas es que en cualquier momento podemos ver las caras de esfuerzo, de sufrimiento y a veces también las lágrimas de los hermanos cofrades. Llegó el momento. Sí, señor. Yo creo que se lo pondrán en el antebrazo, tal y como lo han cogido. Sí, exactamente. Ya se han dado la vuelta, están de lado y en vez de llevarlo sobre el hombro, lo van a subir las andas en brazos. Todos por igual, ¿eh? Aguanta el costero, Ramón. Costero derecho un poquito. Bien, vale. No correr. Bien ahí, Miguel. Venga, hacia izquierdo. Bien. Vamos los riñones. Vamos los corazones. Costero izquierdo, aguanta el derecho. Un poquito más el derecho. Un poquito más el derecho. El izquierdo aguanta, el derecho. Vale, vale. Un poquito arriba, Irra, un poquito ahí. Un poquito arriba. Vale. Vámonos. Muy despacio, no correr, ¿eh? No correr, que no hay prisa. Subir el costero derecho. Bueno, esto es un momento, pero que muy complicado. Siempre recordamos que el trono pesa aproximadamente 1.300 kilos, es decir, que cada andero puede soportar pues unos 34, 35 kilos. Además, hay una rampa y tienen que tener mucho cuidado para no resbalarse. Ahora los vemos que están casi pues en cuclillas, ¿eh? Es que esto es más complicado de lo que parece, porque además tiene que haber un gran equilibrio para que no se descomponga la figura. Bueno, y ya estamos oyendo, no sé si lo oís, los primeros aplausos, viva, olé. Y hasta incluso algunas personas vemos que se están santiguando. Es el momento más emotivo, la salida de Jesús el Pobre desde su sede canónica en la parroquia de San Pedro el Viejo. Ahí todo el peso lo llevan los de delante en ese Los de momento, delante, claro. que son los que más sufren. Ahí ya lo están pasando mal. Lo que pasa es que el peso se va a... Sí, pero todavía queda un poquito, ¿eh? Todavía queda un poquito, ahora se tiene que igualar, lo están subiendo para que empiecen a salir los de atrás. Y poco a poco, mientras que salen, ya oímos las primeras notas del himno nacional por la agrupación de música de la propia Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre.
la rampa, los anderos de atrás y se hace el silencio. Ahora el paso tiene que girar. Que girar hacia la calle. A coger la calle El Nuncio, y ahí está Carlos, se le escucha también que está dando órdenes para comenzar ese giro. Lo que pasa es que aquí las órdenes son menos importantes porque, como ha dicho la reportera Teresa claro. Ven, y entonces, claro, menos importante. En el caso de los costaleros, en el caso como de los veremos costaleros luego, que seguían por la voz del capataz, claro, es que no ven únicamente. Nada, tienen unos respiraderos, pero apenas pueden ver. Vamos de frente, faltando. Desde luego, Inmaculada, son unas imágenes que no nos cansaríamos de ver, aunque pasaran años y más años, ver a ese Jesús cautivo. Pero los anderos sí. Con su corona de espinas. No, ellos sí. Sí, pero mira, aquí por ejemplo tenemos a Maricruz, que nos decía que su hijo lleva muchísimos años. ¿Cuántos? Pues empezó de andero, empezó de acólito, porque no tenía la edad para salir de andero con su padre. Y entonces ya, pues desde entonces lleva hoy, este año me parece que son 25, 26 años lo que son. ¿Y él no se cansa? Pues no, porque sigue la tradición y ahora este año por primera vez ha salido su hija, que es una niña que tiene 6 años. Para que veas, Inmaculada, como también el fervor va de generación en generación. Claro, se transmite la fe de unos a otros, es importante la familia. Decíamos antes que hemos visto salir a muchos niños este año. Sí, van muchos niños y también en las agrupaciones de música. Yo creo que también el hecho de que haya acompañado el tiempo pues ha permitido que los padres les hayan dejado ser participantes en esta estación de penitencia en un día tan especial como es este Jueves Santo. Nos dicen siempre los anderos de Jesús el Pobre, ¿por qué ponéis siempre la cara en los anderos de la izquierda? La cámara, que no se nos vea los de atrás. Y es que es el sitio donde la tenemos que poner, no podemos en otro lugar. La verdad es que la gente desde luego no se queda desilusionada, ha sido una magnífica salida, también este giro en el que vemos ahora mismo cómo los anderos al ritmo de la música van girando el trono para enfilar ahora por esta calle del Nuncio. Caras de emoción entre los anderos, ¿eh? Mira cómo mira a Jesús el primero. Hombre, yo creo que quien lo hace en estos años, quien sale con un paso, tiene que tener un algo, sí, porque se necesita un poco, en estos tiempos recios, se necesitan amigos fuertes de Dios, como decía Santa Teresa. Ya lo creo. 5 o 6 horitas de procesión, Sí. casi nada, hasta que vuelven ya de madrugada. Pues hasta las 2 de la mañana más o menos. Decíamos antes, una talla de Jesús Nazareno cautivo del siglo XVIII. Es una talla de capilla, de hecho está, si quitáramos la túnica, de hecho estamos viendo las manos y están pegadas al cuerpo. Ajá. Si quitáramos la túnica, está pintado, tiene la túnica pintada. O sea que podría estar perfectamente expuesto en capilla. Lo único que necesita pelo porque no tiene pelo tallado. Ajá. Después lleva la cruz del cautiverio, que es la trinitaria. Este año estrena túnica y escapulario. En eso se nota, entre otras cosas, que una cofradía, una hermandad va creciendo, porque son cosas, bueno, pues que cuestan su dinero y poco a poco... Su dinero, son donaciones de hermanos. Claro, van consiguiéndolo. Ya les vemos que van a encaminarse hacia la calle del Nuncio. Me imagino que pararán ahora. Sí, ahora harán la primera parada. Imagino que cuanto dure la marcha después parará. Ahora, ¿cómo se le dice, Paco? Están meciendo a Jesús.
se puede decir cuando van... Meciéndose. Bueno, ya van avanzando. Y ahora cuando paren veremos nuevos abrazos. Decías, Inmaculada, que si estaban meciendo a Jesús, porque siempre hay una controversia, ¿no? Cada Semana Santa. Porque hay mucha gente que dice que si se baila, ¿eso es correcto o no? ¿Se baila? No. ¿Se mece? Se mece. Se mece. Hay momentos en que a la Virgen, en el caso de la Virgen de la Macarena que la hemos visto, la verdad es que más que la mecen, ¿eh? Para adelante, Pero para atrás. es para por el adelante, para ritmo atrás. es por el ritmo de la banda y por el costalero. Es que es distinto llevar un paso con anderos que con costal. Se mueve diferente y tiene hasta distintas marchas. Las bandas que tocan marchas para anderos a lo mejor no sirven para tocar marchas para costaleros. En este caso, además tienen una banda, una marcha propia, Jesús el Pobre, y también otra la Virgen, escritas para ellos específicamente. Vemos lágrimas, Teresa, y emoción. Pues sí, muchas lágrimas, emoción, la gente haciendo fotografías y yo que me voy encaminando para ver si encuentro al saetero, que ya va tomando posiciones, así que voy a estar aquí atenta para poner el micrófono y que escuchemos la primera saeta del 2015 en esta estación de penitencia de Jesús el Pobre. ¿Estás cerca de los anderos, Teresa? Estoy cerca de los anderos, me voy a poner aquí al lado. Sí, estoy cerca de los anderos. Emocionados, a ver si alguien nos Bueno, puede ¿cómo decir. ha ido? Bien, bien. ¿Es la primera vez? Sí, sí es la primera vez. ¿Y qué has sentido? Es indescriptible. Perdón, sufrido estoy mucho. muy un poco emocionado, ¿vale? Te comprendemos perfectamente, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a acercar a escuchar la primera saeta. Estoy llorando, canales. Ay, ciegos son que he dado mis ojos cuando he visto al Nazareno. Ay, su frente llena de espinas y su sangre va chorreando. Ay, por su cariño